Cuando Pablo recién iniciaba su segundo viaje misionero, comenzó su camino desde Jerusalén, donde estaba el concilio de Jerusalén. Esto viene en el libro de Hechos, capítulo 15. Y sin saberlo, comenzó a poner el mundo de cabeza. Quédate en tu canal, lo que dice la palabra de Dios. Comenzamos. Pablo comenzó su segundo viaje misionero subiendo a Siria, a Asia Menor, que es la Turquía de hoy, y continúa hasta el norte de Grecia, donde es Macedonia. Y la primera ciudad importante que visitó en esa región, según el capítulo 17 del libro de Hechos, fue la ciudad de Tesalónica. Pasando por Anfípolis, Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Entonces Pablo, como él acostumbraba, se acercó a ellos y durante 3 sábados razonó con ellos basándose en las escrituras. Acuérdense que Pablo tenía por costumbre, cuando estaba en ciudades extranjeras, siempre él tenía el hábito de ir primero al pueblo judío, a sus sinagogas y hablarles sobre el Mesías. No sobre su Mesías, sino el Mesías de ellos también. ¿Sí? El Mesías de los judíos. Él nunca ocultó el hecho de ser judío. Él estaba orgulloso y realmente él quería compartir con sus compatriotas, con su pueblo, que el Mesías en verdad había venido y que él sabía quién era. Entonces él va ahí, explica y da evidencia de que el Cristo tuvo que sufrir y resucitar de entre los muertos. ¿Sí? Ahora, él está hablando no del Nuevo Testamento. No había Nuevo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? Pablo nunca predicó del Nuevo Testamento ni una sola vez, no existía aún. Jesús nunca citó el Nuevo Testamento ni una sola vez. Pedro nunca habló del Nuevo Testamento ni una sola vez. Cada vez que la Biblia dice que usaron las Escrituras, por definición está hablando del Antiguo Testamento. Así que explicar y demostrar que el Mesías tenía que sufrir y resucitar estaba por definición en los libros del Antiguo Testamento. ¿Sí? Tal como dijo Jesús, esto viene en el versículo, en el capítulo 24 de Lucas, versículo 44, déjame lo busco. Vamos a ver. Aquí está. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús mismo dijo que todo lo que está escrito en el Tanaj, en las escrituras del Antiguo Testamento, tenía que cumplirse. ¿Ok? Y por supuesto, cuando Pablo está frente al pueblo de Tesalónica, eso es exactamente lo que les está diciendo. Este Jesús que os predico es el Mesías. Y es interesante porque la Biblia dice que algunos de ellos fueron persuadidos. ¿No te parece maravilloso esto? Algunos de ellos fueron persuadidos. Cuando tú predicas la palabra y le cuentas a alguien sobre el Mesías, nunca vas a saber quién escucha, quién acepta y quién no. Y no es tu trabajo. Tu trabajo no es saber de antemano quién dirá que sí. Tu trabajo no es contar las visualizaciones que salen en los videos de YouTube o en las publicaciones que hagas. Tu trabajo no es contar los números, ¿sí? Tu trabajo es abrir la boca y hablar. El trabajo de Dios es cosechar el resto, ¿sí? Así es. Nosotros somos los trabajadores en el campo de la cosecha, es decir, tenemos que hablar. El resto es de Dios, es cosa de Dios. Eso es todo. Y es interesante porque algunos de ellos fueron persuadidos y una gran multitud de griegos devotos y muchas mujeres también principales se unieron a Pablo y a Silas. Wow. Ahora imagínate, en ese tiempo una tranquila comunidad judía estaba dividida. Ahora hay que entender que el judaísmo en aquellos días era lo que llamamos una religión permitida por el Imperio Romano. Y la razón por la que los romanos nunca tuvieron problemas con el judaísmo es porque el pueblo judío nunca hacía proselitismo. Nunca jamás salieron con nadie más y le dijeron, debes de convertirte en judío. Ellos no hacían eso. Entonces nunca representaron ninguna amenaza para
paganismo romano. Sin embargo, ¿de qué se trata el cristianismo? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo dice la palabra de Dios? Vayan y hagan discípulos al mundo, prediquen la palabra. Se trataba de hacer discípulos de todas partes. Entonces, como tú te puedes imaginar, en ese entonces, pues aún no existía el cristianismo. Todavía no había religión. Son solo estos dos locos de Pablo y Silas que están caminando, navegando, y ellos simplemente van caminando desde Jerusalén, Judea, Samaria, a los 4 rincones del mundo conocido. ¿Sí? Es sorprendente porque cuando piensas en Tesalónica, Atenas, Roma, son ciudades que están situadas en cruces de rutas comerciales romanas muy importantes. ¿Ok? Era el internet de esos tiempos. Así era en la manera que un mensaje se esparcía más rápido. ¿De acuerdo? Y entonces, ahora la comunidad judía estaba dividida, pero los judíos que no se dejaron convencer tuvieron envidia y usaron gente malvada. Ellos iban al mercado de la ciudad, porque si quieres encontrar a alguien, bueno, en ese entonces ya sea una buena persona o un matón, ibas al mercado. Bueno, no sé hoy, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que hicieron. Entonces reunieron a algunos de los hombres malvados y los reunieron en la plaza y armaron una turba, alborotaron a toda la ciudad y atacaron la casa de Jasón y trataron de sacarlos al pueblo. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos de sus hermanos ante los gobernantes de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo también han venido aquí. Estos que han puesto el mundo patas arriba han venido aquí también. ¿Te imaginas las caras de Pablo y Silas mirándose el uno al otro? Nosotros poniendo el mundo patas arriba. Ellos no eran guerreros, no eran políticos, no eran comerciantes, no eran ricos, no eran nada. Piénsalo. Se trata solamente de 2 hombres que llevan un mensaje. De Jerusalén a Asia Menor y ahora a Grecia y más tarde incluso a otros lugares como Roma. Y se les está dando el título: estos que ponen el mundo patas arriba. ¿A poco no es profético? Por cierto, creo que el término se utilizó como un término despectivo para tratar de denigrarlos. Pero piénsalo. ¿Recuerdas cuando los romanos crucificaron a nuestro Señor Jesús? ¿Qué fue lo que pusieron encima de la cruz? Jesús de Nazaret, que es ¿qué? Rey de los judíos. ¿Tú crees realmente que los romanos querían decir que Jesús era realmente el rey de los judíos? Pues claro que no. No fue así. Incluso ahí lo hicieron de una manera despectiva. No sabían qué tan profético era lo que estaban haciendo. Pero lo que te quiero decir es que les estaban dando un título que nunca pensaron que les pertenecía. Si alguien hacía un alboroto en la ciudad, en realidad no eran ellos. Ponte a pensarlo. Fueron esos judíos rabiosos los que no estuvieron de acuerdo con ellos, que fueron al centro de la ciudad, al mercado, reunieron gente malvada y provocaron un alboroto, una turba en toda la ciudad y arrastraron a Jasón, una de las personas que le dio albergue a Pablo y a Silas. Lo arrastraron, lo sacaron de su casa y la acusación que ellos le estaban haciendo es: hey, romanos, despierten, esto es tu mayor peligro. Estas personas que pusieron el mundo patas arriba también han venido aquí. Jasón los había acogido y todos actuaban contra los decretos de César, que dicen que hay otro rey, Jesús. Wow. O sea, piénsalo. De una pequeña cruz, por cierto, una de miles, porque los romanos levantaron muchas cruces en Judea, ya que mataron a muchos. De una cruz, el mensaje del rey de Israel, el rey de los judíos, llegó hasta Asia Menor, ¿verdad? Y en ese entonces hasta Grecia. Básicamente estaban diciendo que estas personas eran una amenaza para César, ya que ofrecen un rey diferente al César, ¿sí? Jesús. ¡Wow! O sea, si lo piensas bien, es profético, ¿a poco no? Jesús es mucho más grande que César. Sin embargo, no entendían lo que estaba pasando porque estaban cegados. Eso es lo interesante. Y es interesante porque al oír estas cosas se turbaron.
la multitud, los gobernantes, la ciudad, ¿sí? Entonces, cuando le quitaron la seguridad a Jasón y a los demás, los dejaron ir. Entonces, los hermanos enviaron de inmediatamente a Pablo y a Silas, los enviaron de noche a Berea. ¿No es esto interesante? Simplemente los sacaron de contrabando. Dijeron, salgan de aquí. Están en peligro. Wow. No pasaron mucho tiempo ahí. ¿Okay? Sin embargo, ¿sabías que las cartas a los tesalonicenses fueron las primeras cartas que Pablo escribió? Se sabe que al menos la primera, si no es que ambas, fueron escritas mientras Pablo estaba en Corinto. Recordemos que después de salir de Tesalónica desciende a Atenas y de Atenas desciende a Corinto. Y ahí estuvo, creo que ahí estuvo como 1 año y medio, ¿sí? Y es ahí donde escribió varias de sus epístolas. Más tarde, por supuesto, 2 años más, estuvo en Roma. Y bueno, todo ese tiempo en Roma le dio mucho tiempo para escribir muchas más epístolas. Pero las primeras fueron escritas para esa pequeña congregación que acababa de iniciar en Tesalónica. Y esa congregación estaba principalmente compuesta por griegos devotos, no judíos, sino griegos devotos. Y eso lo podemos explicar porque en las cartas que Pablo escribió a los tesalonicenses son las únicas cartas en las que nunca citó el Antiguo Testamento. Por eso se cree que estaban destinadas para aquellos que eran principalmente gentiles. Y esto es lo más interesante, ¿sí? Poniendo el mundo patas arriba. ¿Cómo era el mundo en aquellos días? ¿Cómo era el mundo en aquellos días? El Imperio Romano, para que lo entendamos bien, en aquellos días controlaba como a 33 millones de personas, de las cuales pues la mitad eran esclavos. Así que te puedes imaginar 15 millones libres y otros 15 millones esclavos, ¿sí? De los cuales, por cierto, al momento de escribir esta epístola, no había más que 4,000 creyentes en Jerusalén y unos cientos de creyentes alrededor, ¿sí? ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Lo que estoy tratando de decirte es que en términos de números, en el año 50 de nuestra era, cuando Pablo estuvo aquí en la tierra, en términos de números, no me puedes decir que el mundo se volvió cristiano ese día. Pero pensemos esto, el mensaje de Jesús fue tan ofensivo para algunas personas que pensaron que estaba poniendo el mundo patas arriba. A mí me sorprende pensar todo esto, en serio. ¿Quién puso el mundo de cabeza? 2 personas. ¿Sabes? Jesús está diciendo, sal. Ahora bien, no tienes que irte de misionero, pero sal de tu casa. Háblale a las personas de Jesús, del evangelio, del mensaje de salvación. En tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, en tu cuadra, en el estacionamiento, en el mercado. Habla de Dios. Dios va a hacer el resto. Ellos salieron, Pablo y Silas salieron, caminaron, estaban desarmados, ¿sí? No eran muy educados en filosofía, en las costumbres de los gentiles. Pero Jesús dijo, cuando digan cosas falsas contra ustedes por mi causa, alégrense, porque grande será su recompensa en el cielo. ¿Qué poder tenían ellos? ¿Con qué poder combatieron el fuego o corrieron la carrera? ¿O con qué poder pusieron el mundo patas arriba? ¿Y cuándo fue que recibieron ese poder? ¿Okay? El versículo 8, ¿sí?, del capítulo 1 de Hechos, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. 8. Hechos. Dice Hechos 1:8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y miren, solo cuando venga el Espíritu Santo, ¿sí?, cuando venga sobre ustedes, me seréis testigos. ¿Dónde? Ahí lo especifica: en Judea, en Samaria y hasta el fin de la tierra. No tengo. Y literalmente el viaje de Pablo y de Silas comenzó en Jerusalén, en el consejo de Jerusalén. Eso viene en Hechos 15.
desde Judea hacia Samaria y hasta el mundo conocido de aquellos días. Y así el cristianismo comenzó no como una religión, sino como una forma de vida. Se nos dio a nosotros, a todos, la gran comisión en Mateo 28, 19. 28, 19, Mateo 28, 19. No quiero tardar en buscarlo. Mateo 28, 19. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Esa es la gran comisión. La orden es clara y sencilla. Sí, primero al judío y después a todas las naciones que debemos de rendir cuentas después de haber escuchado la palabra, todos. Ahora bien, ¿cuál fue la esencia del mensaje? Seamos sinceros. La esencia del mensaje acercó a la gente. ¿Cuál fue la esencia de ese mensaje? La esencia era muy clara. Hay esperanza. Hay esperanza. ¿No te parece esto interesante? Cuando leemos acerca de la esperanza, entendemos que en primer lugar, cuando los gentiles no sabían acerca de Cristo, la Biblia dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por supuesto, muchos tenían dioses falsos, sin esperanza y sin Dios. Así entendemos incluso todo el discurso que Pablo pronunció al pueblo de Atenas. ¿Se acuerdan? ¿Qué les dijo cuando estuvo en Atenas? Listo, puesto que somos descendientes de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina de Dios es como el oro, o es como la plata, o como piedra, como algo moldeado por arte o por la invención del hombre. En verdad, dice, Dios ha pasado por alto estos tiempos de ignorancia, les dijo, pero ahora ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Él dice, está bien, ya se acabó el juego. Eso es todo. Ahora tienes esperanza. Ahora tienes la oportunidad de ser injertado en la vid. Ahora tienes la oportunidad de obtener la vida eterna. Ahora tienes la verdad revelándose ante ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? Estamos hablando de la esperanza. Salmos 16, versículo 9. Versículo 9. Se alegró por tanto mi corazón y se goza mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Solo cuando tengamos esa esperanza es que podemos descansar. No importa los apoyos que tú tengas, casa, autos, dinero, conocidos, amigos. Eso te da una confianza falsa. Tú lo sabes en el fondo de tu corazón que tienes miedo. ¿Sí? Pero cuando tu fe, tu esperanza es Cristo, realmente puedes descansar en esa esperanza. Que el amor sea sin hipocresía, aborrecer lo que es malo, aférrate a lo que es bueno. Eso dice la palabra. Sed bondadosos unos con otros, con amor fraternal, no fingido, prefiriéndonos unos a otros, con honor, no ser tardos en la diligencia, ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, regocijándonos en la esperanza. Sí, vemos que Pablo y Silas llegan a un lugar llamado Tesalónica, llegan a una sinagoga llena de judíos y el pueblo se aferra a la tradición y a la religión. ¿Te suena familiar? ¿Te suena familiar? Ahorita tú les muestras la verdad de la palabra. No saben ni lo que dicen sus Biblias que ellos tienen. Están aferrados a una mentira. Pero cuando tú les muestras lo que dice sus Biblias también, aún así deciden aferrarse a la mentira. Lo mismo que hicieron muchos judíos en ese entonces, es lo que sigue haciendo mucha gente el día de hoy. ¿Sí? Son religiosos, pero sin vidas transformadas. No tienen vidas transformadas. Van a la iglesia, se dan palmaditas, se lavan la conciencia, salen y al minuto se están comiendo a la gente.
Y los griegos en ese entonces, como acabamos de leer, no tenían esperanza, no tenían Dios en ese momento. Eran extranjeros y ajenos a la comunidad de Israel. Pero ahora estaban gozosos. Habían encontrado esperanza. La Biblia dice que la esperanza no es algo, es alguien. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Primera de Timoteo. Aquí está. Fíjate, bueno, este me lo sé. ¿Sí? Vamos no lo voy a leer porque sí. Trato de memorizar a veces porque a veces es muy bonito memorizar la palabra, pero para no salirme, fíjate lo que dice. Bueno, lo voy a decir así. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. ¿No te parece esto interesante? ¿Y cuál es la esperanza? Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Sí, no me lo sé, pero vamos a leerlo, sí me lo sé. Sí. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿Sí? Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Así que no solo Él es nuestra esperanza, sino que Él viene a llevarnos. Es nuestra esperanza. Y esa es una esperanza. Me viene a la mente Hebreos 10:23. ¿Sí? Hebreos 10:23. ¿Qué dice Hebreos 10:23? Dice Hebreos 10:23. Dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Oyes, Él vino al mundo para darte esperanza. La esperanza es que Él regrese y te lleve. Y dice que Él es fiel, el que prometió es fiel. ¿No es eso maravilloso? El que prometió es fiel. ¿Sí? Por cierto, ¿cuándo comenzó esa esperanza? Si realmente lo piensas, ¿sí? La esperanza comienza en el corazón. Vamos a acordarnos, por ejemplo, de Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro era una persona que estaba destrozada, ¿te acuerdas? Simplemente negó a Jesús 3 veces. ¿Te acuerdas de eso? Estaba destrozado. Estaba deprimido. No podían imaginarlo. Estuvo 3 años con este Mesías. ¿Sí? Y al momento de la verdad, cuando la gente le preguntaba que si lo conocía, ¿qué fue lo que dijo? No, que no lo conocía 3 veces. No conozco al hombre. No podía imaginar lo que había hecho. Era desgarrador para él haberle fallado al maestro y a su amigo. Y luego Jesús estaba muerto en la cruz. Y luego se lo estaban llevando a la tumba. Yo me imagino que Pedro se podría estar diciendo que no solo lo traicionó, sino que tal vez él pudo haber contribuido a la muerte, a su muerte, a la muerte de Jesús. Y ahora está muerto. Él pensaba. No tenía esperanzas. ¿No te parece esto interesante? ¿Y cuándo fue que la esperanza fue restaurada en el corazón de Pedro? ¿Cuándo fue? Él lo dice. Él lo escribe. ¿Sí? En Primera de Pedro capítulo 1. Vamos, Primera de Pedro. Sí, Primera de Pedro capítulo 1. Sí, fíjate, aquí viene. Fíjate bien lo que dice. Dice... No, esto está aquí. Fíjate. Dice... Ay, es que estoy un poquito incómodo. Ahí está, dice... Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?
que según su grande misericordia nos hizo renacer en una esperanza viva. ¿Mediante qué? Mediante la resurrección de Jesucristo. Esa esperanza reavivó en él cuando él experimentó que Jesús en realidad no estaba muerto. Él resucitó. La resurrección, por cierto, lo cambia todo. Pedro, de judío derrotado a conquistador. No se avergonzó de presentarse ante reyes y gobernantes. No se avergonzó de presentarse ante el Sanedrín. No tuvo vergüenza de testificar. No le importaba si lo metían a la cárcel. Él sabía la verdad. No solo tengo comunión con los que sufren, sino que tengo poder de resurrección. ¿Sí? Tito 2:11. Vamos a buscar Tito 2:11. Está antes de... Está después de Timoteo. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Sí? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Sí? Wow. Aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro Señor, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sí? ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar así un pueblo propio, celoso de buenas obras. Wow. Piénsalo. Los que no tienen esperanza, ahora tienen esperanza. Los que no tienen a Cristo, ahora tienen a Cristo. Aquellos que eran ajenos a la comunidad de Israel, según Efesios 2:12, dice que ahora somos parte del pacto de la promesa, teniendo esperanza. ¿Sí? Ahora tenemos a Dios en este mundo, dice. No es hermoso. O sea, Pablo, en todos los lugares que iba, incluso en la ciudad de Tesalónica, él compartía dos cosas. Cristo es el Mesías y hay vida eterna. Y sabemos que Él pronto va a venir a llevarnos. Así que yo tengo un desafío hoy para ti. ¿Eres una persona que puede poner el mundo patas arriba? ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo obre en ti? Y de que de una manera vivas hoy para el reino de Dios. ¿Eres un ciudadano del cielo aquí en la tierra? ¿Representas el reino de Dios mientras tú estás aquí en tu forma de comportarte? Puede que no te consideres alguien de estatura. Quizás no te consideres alguien de gran importancia. No creo que Pablo y Silas también se consideraran así. Pero mira lo que Dios hizo a través de ellos. Sin armas, sin riqueza y a veces incluso sin salud. Lo sabemos por la palabra. Quiero decirte algo, la vida de ellos no fue fácil. Su vida no estuvo exenta de desafíos y dificultades. ¿Sí? El cristianismo no es la ausencia de problemas. El cristianismo es la presencia de Cristo en la vida de cada creyente. Y debemos recordar que Él nos encargó que fuéramos e hiciéramos discípulos. Así que ve y pon el mundo patas arriba. Ponlo patas arriba. Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima si Dios lo permite. Bendiciones.